reflexión en dos partes. La primera parte sobre lo social y la pertinencia social de la investigación. Ya que hablamos de ética de la investigación, creo que esa debe ser la primera parte. Pero luego la segunda parte es una reflexión desde la dimensión personal, es decir, de lo que hacemos como investigadores. Y al pensar en lo que quería compartir hoy, decidí incluir esta parte porque me parece muy importante en la comunidad académica de la UNAV que tengamos este tipo de diálogos, además muy coherente con lo que ha sido este espacio, un espacio de diálogo y de construcción de comunidad académica. Entonces, empiezo por lo primero, la pertinencia social de la investigación. Creo que todos nos hemos preguntado si nuestras investigaciones son pertinentes. Entonces, arranquemos un poco desde lo abstracto. Yo creo que la pertinencia social de la investigación es la capacidad de entrar en diálogo con elementos constitutivos y estructurales de nuestras sociedades, y de aportar, de hacer aportes desde la ciencia para o resolver problemas sociales o mejorar la sociedad en algún aspecto, sobre todo en lo más cercano a nuestro trabajo. En palabras sencillas sería hacer investigación que sirva para algo en la sociedad. Bueno, suena muy abstracto esto y por eso voy a compartir con ustedes el resultado de una reflexión que hicimos, eh, para actualizar el proyecto educativo institucional de la universidad. Eh, Resulta que la universidad tiene una propuesta filosófica muy coherente, es una universidad liberal, secular, y esa actualización invitó a hacer una reflexión sobre algunos aspectos, unos elementos del contexto que están hoy presentes y que al momento de la fundación de la universidad o no estaban tan presentes o no lo estaban en absoluto. Y creo yo que para la investigación vale la pena utilizar estos 6 aspectos para entender mejor el mundo dentro del cual hacemos investigación. Y eso incluye nuestro contexto acá inmediato. El primer punto es que vivimos en sociedades crecientemente pluralistas. Es decir, que hay en nuestro entorno gente, personas de todo tipo, hay diversidad de origen geográfico, hay diversidad de orientación sexual, hay diversidad de pensamiento político, hay diversidad étnica y es algo que, si bien no es nuevo, sí es nuevo que todas las sociedades y todos los entornos en que nos encontremos sean entornos de pluralismo. Es decir, nuestros entornos de barrio, nuestros entornos académicos, la universidad y obviamente nuestros entornos políticos son pluralistas. No vivimos ya en sociedades homogéneas donde se persiga el consenso moral. Y creo que esto es muy importante en términos no solo de investigaciones, sino desde la escogencia de los temas, desde la problematización, desde el diseño de las metodologías, entender que vivimos en sociedades pluralistas o incluso abordar este tema de manera directa, porque el pluralismo implica unos retos para las sociedades. Ya ven que hoy en día no hemos sido capaces de superar las guerras. Entonces, ese sueño de un mundo sin guerras no hemos sido capaces, ni las guerras entre naciones, ni las guerras internas. Tenemos una violencia creciente en los barrios, en las ciudades. Tenemos intolerancia, tenemos todavía muchos conflictos. Entonces, pues es un tema que como investigadores sería muy interesante abordar de manera directa o pues contribuir a esto desde cada una de sus áreas. El segundo punto, muy importante, que en la universidad nos hemos tomado muy en serio, es el tema de la igualdad de género. Es decir, este siglo es el primer siglo en que digamos, podemos hablar con toda claridad de la igualdad de género,
no solo en términos teóricos, sino en términos de objetivo social. Existen políticas sociales, es decir, existen políticas que apuntan a la igualdad de género. Hay como nunca unas muy buenas condiciones para la igualdad de género y si bien esto empezó el siglo pasado y tiene sus raíces todavía más atrás, pues este realmente es el siglo en donde podemos hablar de igualdad de género y podemos llevarlo a la realidad. Nuevamente, esto lo formulo en términos bien abstractos porque aquí el grupo de investigadores en la UNAP pues es totalmente heterogéneo y también interdisciplinario. Entonces, pues quiero hacer esta parte bien abstracta. El tercer elemento de contexto que es muy importante para entender esta sociedad y poder formular investigaciones que sean socialmente pertinentes es que vivimos una crisis ecológica antropogénica y hay antropogénica, es decir, generada por la acción humana y hay cada vez más evidencias contundentes de esto. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático las publica y uno las puede leer como ciudadano y esto nos invita a replantear muchas cosas y abre nuevas áreas de investigación. Entonces, a replantear el modelo económico, a replantear desde el mismo diseño, ¿no? de las cosas, a replantear los estilos de vida, las estrategias de movilidad, las estrategias de recursos, gestión humana, ¿no? y de trabajo, a replantear la idea del éxito que tenemos, qué es lo que queremos lograr como personas y de pronto a separarla un poco del nivel de consumo, que es una variable diferente que no debería ser sinónimo de la idea del éxito. Entonces, esta crisis ecológica es un elemento constitutivo, estructural del entorno en el que nosotros nos desempeñamos como investigadores. El cuarto punto es que hay un desarrollo tecnológico acelerado con implicaciones éticas inciertas. Em, ¿Qué quiere decir esto? La primera parte, el desarrollo tecnológico acelerado, todos sabemos, nos hemos dado cuenta cómo las cosas van cada vez más rápido. Entonces, por ejemplo, las redes sociales desde 2012 para acá se han venido desarrollando, pero la inteligencia artificial generativa ha hecho su irrupción en cuestión de un año y medio, 2 años, muchísimo más rápido que las redes sociales y cada vez más los desarrollos son pues así, de un ritmo vertiginoso. Y las implicaciones éticas son inciertas. ¿Qué quiero decir con que son inciertas? Y por lo tanto son un área de trabajo para todos los investigadores. Cuando empezó el auge de las redes sociales, había mucha fe en ellas y estaba esta idea en el ambiente según la cual estar interconectados iba a mejorar prácticamente todos los aspectos de la vida social. Y pasaron más de 10 años para darnos cuenta de que aunque ese ideal era un ideal pues que valía la pena perseguir, esto no necesariamente ha ayudado a construir comunidades, ha generado más soledad, ha generado un déficit de interacción social en muchos jóvenes que está impactando la salud mental, como la gente que trabaja en psicología aquí en este grupo, pues lo entiende mucho mejor. Em, Ha generado también una emergencia de movimientos políticos extremistas, de extrema derecha y de extrema izquierda, que tiene que ver con que la manera como obtenemos nuestra información eh, viene determinada por las dinámicas de una economía de la atención, en la que nos llega lo que más va a captar nuestra atención y esto no es necesariamente lo que nos va a permitir matizar nuestras posiciones, lo que nos va a permitir entender mejor a los que piensan diferente, sino sobre todo lo que va a confirmar lo que nosotros ya pensamos, ¿no? Ese sesgo
ese sesgo de la autoconfirmación, em, que es una tendencia humana que han estudiado en psicología y en economía del comportamiento, em, a querer que se nos confirme lo que ya pensamos. Es lo mismo que nos hace valorar los aplausos, que nos aplaudan, que nos elogien. Y en las redes sociales la manera como obtenemos la información se aprovecha un poco de ese sesgo y nos llega siempre lo mismo y se crea una visión del mundo que en general compartimos con una comunidad, pero que es totalmente diferente a la de otras comunidades. Entonces estamos viviendo un momento de la historia en que no tenemos una visión compartida de la realidad, como cuando en el origen de las democracias, esto por ejemplo Habermas lo explica muy bien, los periódicos fueron fundamentales para la formación de la opinión pública y los periódicos eran el mismo periódico para todo el mundo y todo el mundo leía el mismo periódico y tenía una idea de que las cosas que pasaban pues eran las que salían en el periódico publicadas. Lo mismo cuando había las telenovelas y todos veíamos la misma o dos opciones de telenovela a las 2 de la no, a las 8 de la noche, perdón. Em, y hoy en día no tenemos esa visión compartida del mundo. Cada quien tiene su visión del mundo parcelizada, y encuentra uno cosas muy difíciles de comprender desde un punto de vista epistemológico. Por ejemplo, unas personas digan que las vacunas, en el caso reciente del coronavirus, que las vacunas son la solución a la crisis sanitaria y otras personas digan que las vacunas no solo nos sirven, sino son parte de una conspiración de unos poderes oscuros, ¿sí? Eh, es lo mismo que lleva a que termine la selección en la historia y otros digan, es lo peor que ha pasado en la historia y además fue el otro. Es decir, eso no se producía en otros momentos de la democracia y son implicaciones éticas que no estaban claras al momento de diseñar estas nuevas tecnologías o de aplicarlas de manera masiva. Entonces, también ese contexto, ese elemento del contexto, pues lo debería hacer a uno pensar como investigador. ¿A qué de eso le puedo aportar? A una mejor comprensión del tema, ¿no? Desde cada área. El quinto punto tiene que ver con el anterior y es que vivimos en una polarización creciente y hay una crisis de la democracia. La gente que estudia ciencia política tal vez está bien familiarizada con esto. Em, el año 2000 fue el año más, digamos, el auge de las democracias en el mundo. En toda la historia de la humanidad del año 2000 es el momento en que hay más democracias en el mundo. Hay un politólogo que se llama Larry Diamond que dice, incluso le pone un número y dice, había 120 democracias en el mundo. Y resulta que de esas 120 democracias en el mundo en estos últimos 20 años, eh, en más de 20 de ellas se está viendo una erosión del sistema democrático de pesos y contrapesos, de equilibrio de los poderes y una emergencia de líderes con tendencias autoritarias, líderes que apelan muy directamente al pueblo de maneras un poco vagas y que quieren romper con el orden institucional de la democracia. Y esto en la derecha y en la izquierda también. Y lo curioso es que obtienen cada vez más apoyo popular y ganan elecciones. Esto es un fenómeno en todas las democracias del mundo. Eh, como esta charla pues es corta, no entro en los ejemplos específicos, pero hay ejemplos en todas partes, desde Turquía hasta Rusia, hasta Francia, Estados Unidos y Colombia. Es decir, esta es una tendencia mundial y nosotros como universidad que está comprometida con la democracia, universidad liberal, pues deberíamos pensarlo. En el caso de los estudios sociales, la gente que está en las ciencias sociales, abordar el tema directamente, investigaciones, por ejemplo, como la que está haciendo Santiago Rey, está muy directamente ligado con este y con el anterior elemento.
Y también se puede contribuir a esto desde otras áreas, no solamente desde las ciencias sociales, por ejemplo, desde la psicología, desde la comunicación, pues que también es una ciencia social, pero muy, muy específica. Bueno, y el sexto punto sobre el cual me detengo también es la persistencia de problemas sociales significativos. Y esto es especialmente importante para la pertinencia social de la investigación. Cuando uno está situado como nosotros en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, y tiene contacto con grupos internacionales, por ejemplo, con base en Estados Unidos o con base en Europa, con base, me refiero a con sede uno tiende a ver contrastes entre esas distintas realidades y en nuestro contexto existen unos problemas sociales que persisten, ¿no? A pesar de que la sociedad progresa en muchos aspectos, existen los problemas en las sociedades nuestras, no, no solo acá, sino en Latinoamérica, en la India. Em, la pobreza es un tema del cual no nos podemos desentender. ¿Mm? Desde el diseño de las investigaciones, la escogencia de los temas, hasta el trato con las personas. Y esto va a tener que ver con la segunda parte cuando hable de la dimensión personal. Em, Nosotros vivimos en un contexto donde hay necesidades básicas por resolver. Hay desnutrición, hay hambre, y en ese contexto, cuando uno plantea que en su vida, pues uno es investigador, em, a veces puede sentir, estoy muy alejado de esas realidades, no estoy contribuyendo en nada, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay muchos ejemplos buenos de investigaciones que le apuntan a la transformación social. Aquí en la universidad está Doris Barreto dirigiendo la Oficina de Transformación Social. Hay muchas maneras, pero el llamado, digamos, aquí abstracto es a tener en cuenta ese tipo de problemáticas a la hora de diseñar las investigaciones y de tomar decisiones como investigadores. Seleccionar temas que puedan aportarle a una mejoría, así sea muy pequeña, ¿no? En estos sentidos, porque nuestro contexto es realmente muy, muy diferente a otros. Eso lleva a plantearse, hay unas preguntas que son, hay una pregunta para la cual no tengo respuesta, sino solo una reflexión. Por ejemplo, en este contexto, ¿es pertinente la investigación fundamental o debemos apuntarle siempre a la investigación aplicada? Porque fíjense, por ejemplo, yo conozco, tengo amigos que son, hay uno que hace física teórica en Suiza y lo que él investiga cuando uno lo oye, pues es muy interesante intelectualmente, pero uno no le ve ninguna aplicación al mundo real de lo que nosotros vivimos. Sin embargo, son investigaciones que tienen mucho valor, son investigaciones que han hecho avanzar la ciencia, que cuando alguien les encuentra una aplicación pueden tener un impacto enorme, pero el mismo investigador no es el que les está encontrando esa aplicación. Lo mismo puede pasar con la matemática, pues que llama pura, o también pasa con la filosofía. En mi caso personal, que me he acercado a la filosofía, me encantaba la filosofía moral y me gusta, pero decidí meterme por la ética aplicada. Es decir, buscar desde reflexiones de la filosofía moral, dar algunas indicaciones, algunas pistas, algunos caminos posibles para problemas sociales, económicos, concretos. Claro, usando las herramientas de la filosofía moral, pero haciendo un intento de hacer ética aplicada. Eh, Esto digamos que es anecdótico, pero tiene que ver con esta pregunta de si es pertinente la investigación fundamental o debemos apuntarle a la investigación aplicada. No quiero mandar el mensaje de que es mejor la investigación aplicada, pero sí veo en el entorno que
Cuando la gente compara, por ejemplo, Francia con Colombia en términos de investigación y dicen allá sí se hace verdadera investigación, no es que allá sea verdadera investigación y acá no lo sea, sino que allá cuentan también con los recursos para hacer una investigación fundamental que no necesariamente sea aplicada, financian eso. Y pues, claro, es diferente el contexto. Uno podría querer dedicarse a esos temas y es válido hacerlo como investigador, pero siempre está la pregunta por, bueno, ¿y qué le aporto yo a mi sociedad? Fíjense que a nivel de la UNAV nos hemos hecho esta pregunta. La universidad se está volcando mucho a querer contribuir al desarrollo regional, ¿no? Y a preguntarnos por problemáticas regionales. Bueno, estos 6 elementos, digamos que dan cuenta de cómo estamos viendo en la UNAV nuestro entorno actual y las preguntas que nos estamos haciendo son, ¿cuál es la misión entonces de una universidad liberal dentro de ese contexto? Nosotros como investigadores, pues las preguntas son más directas, ¿no? Son, bueno, ¿cómo puede ser para mí una carrera de investigador o investigadora, dado ese contexto? Bueno, la segunda parte de la reflexión es la dimensión personal. Y ahí hay 3 puntos que quiero compartir. Los dos segundos puntos son relacionados. El primero es un poquito diferente, pero ahí va. El primer punto, eh, creo que sería correcto trascender la dicotomía docencia-investigación y entenderla desde la complementariedad. ¿Qué he percibido yo en el ambiente, no solo de la UNAP, sino en Colombia? La idea de que si alguien es investigador, no tiene por qué rebajarse a dictar clase, porque ser investigador es algo demasiado importante y para algunas personas pues tiene un estatus superior al de la docencia. Yo defiendo que esto no es cierto. No es cierto que el estatus del investigador sea más alto que el de la docencia, el del docente o la docente. Creo que no hay ninguna diferencia de estatus y que es muy importante entender que en el contexto tal como lo hemos venido describiendo, uno debe entrar en diálogo con los jóvenes, debe darle la oportunidad a los jóvenes de tener clases de alta calidad, de tener discusiones y reflexiones y materiales de alta calidad que son propios de ese mundo de la investigación, y que uno tiene esa misión social. Es decir, nosotros como académicos deberíamos mantenernos muy cercanos a las clases, a las aulas, a los estudiantes y no separarnos porque creemos que estamos haciendo algo que es de muchísimo valor. Esta concepción de que el investigador no debe dictar clase, obviamente es un extremo y casi todo el mundo dicta clase, pero si hay una idea de que entre menos clase dicte, pues es mejor para la investigación y yo creo que incluso puede ser peor cuando uno se aísla totalmente, ¿sí? En el mundo de la investigación y se aleja del mundo de la docencia, esto puede tener un impacto muy negativo para su carrera como investigador. Entonces, entenderla desde la complementariedad, que todo lo de la investigación impacte la docencia para que la docencia sea de muy alta calidad y un llamado también parecido para los que son solo docentes y quieren entrar a la investigación, que no les dé miedo hacerlo, ¿no? Porque no se trata de un mundo aparte, eh, es un mundo complementario y creo que es una garantía de calidad para la docencia que uno haga investigación. Como docente, que uno haga investigación, que esté actualizado en el sentido profundo de la palabra, ¿no? No en el sentido light,
que uno esté al tanto de los debates de su disciplina. En ese sentido, la gente que hace doctorados o que está en estancias postdoctorales, pues debe tener un contacto con los estudiantes. Es una misión social también. Vuelvo a ver muchas diferencias entre, por ejemplo, Europa y América Latina. En Europa puede que pues la misión social sea menor, pero de todas maneras dictan un poco de clase, al menos una, ¿no? La gente que está en estancias postdoctorales o los profesores y profesoras investigadores. Entonces, entender esto desde la complementariedad y no generar esa idea un poco, o sea, de es que los investigadores son más que los demás. Segundo punto, y aquí me voy a meter a un tema ético serio desde la dimensión personal. Em, Creo yo que hay un sistema de incentivos que lleva a que la gente se concentre en la cantidad y no en la calidad de productos de investigación. Hay un sistema de incentivos relativo al escalafón docente, relativo a la competencia en el medio académico, ¿m? Que lleva a que la gente haga lo que sea por producir más. Y creo yo que debemos hacer énfasis en la calidad más que en la cantidad. Esa, esa persecución de la cantidad nos está llevando a hacer cosas incorrectas. Cosas incorrectas no es solamente hacer fraudes, que eso sería casi que algo, digamos, evidentemente incorrecto, casi que un crimen a la investigación. No estoy hablando ni siquiera de los fraudes, sino de hacer trabajos de baja calidad, de mala calidad, ¿sí? Solamente para figurar, solamente para subir en el escalafón, solamente para justificar, por ejemplo, tener menos clases. Eh, Esto es una reflexión que cada investigador debería hacerse. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con alta calidad? ¿A qué ritmo puedo producir con alta calidad? Eh, Anécdota en cuanto a ese tipo de toma de decisiones. eh, por ejemplo, yo intento trabajar en un artículo al año, no más, porque no soy capaz. Un artículo al año y soy capaz de hacerlo bien, ¿no? Dentro de las obligaciones del contexto. Entonces, pues, por ejemplo, Marta Nussbaum, ella dicta una clase en la Universidad de Chicago y ha podido escribir muchos libros y en este momento tiene 77, 78 con unas aspiraciones parecidas en nuestro contexto podría lograr por las condiciones. Pero dadas las condiciones que hay, la cantidad de clase, etcétera, pues uno sí debería apuntarle a producir menos, pero producir bien. Producir menos, pero producir bien. Entonces quiere hacer durante su vida, ojalá 3, 4, 5 libros. Tal vez no va a ser capaz de hacer 17 o 18, ¿m? A menos que se dedique totalmente y encuentre las condiciones. Pero el punto es que año tras año nuestra planeación de trabajo como investigadores no lleguemos a dañar nuestra carrera solamente por decir que producimos más y por figurar como que producimos muchísimo, pero estamos haciendo o el mismo artículo muchas veces, pero pasándolo con diferentes formas, que sería una falta importante. O haciendo cosas ahí medio mal hechas o figurando en grupos para que lo hagan a uno figurar, dándole a los otros también la misma, digamos, la misma retribución. Y son prácticas que realmente no le aportan nada a la sociedad, sino solo a la carrera del investigador. Y creo yo que como hay un sistema de incentivos tan poderoso,
hay que cuidarse mucho de eso, porque el sistema está ahí para que uno tome esas decisiones y, y eso lo recompensa. Entonces, es un tema muy difícil el hacer énfasis en la calidad más que en la cantidad. Em, Esto también podría significar hacer un poco de resistencia desde el interior, resistirse a la cultura de la pseudo productividad. ¿Mm? Y por último, en el tercer punto, quiero compartirles algo em, a raíz de unas conversaciones con Carlos Andrés González, acá presente. Le compartí un libro, y quiero compartirles algo a todos. Em, Le compartí un libro de un profesor de Georgetown de Ciencias de la Computación que se llama Cal Newport. El libro se llama Productividad Lenta. Y pues Cal Newport es un académico muy serio, con, digamos que todo lo que hace un académico serio, pero además ha escrito unos libros de alto impacto que han vendido muchos libros. Y entonces, Deep Work, Digital Minimalism, por ejemplo, que son dos muy buenos. Y este último de productividad lenta tiene que ver con las preguntas que nos estamos haciendo acá. En un contexto de pseudoproductividad, donde la gente quiere verlo a uno ocupado, donde la gente cree que responder el correo inmediatamente o responder el WhatsApp inmediatamente o asistir a todas las reuniones es lo que demuestra productividad. Nosotros como investigadores estamos en una carrera que sí es diferente. A nosotros se nos demuestra la productividad con la calidad de lo que producimos. Un buen artículo, un buen libro, una buena obra de arte, etcétera. Y nosotros tenemos que plantearnos estrategias de trabajo que nos permitan, digamos, hacer frente a eso, luchar un poco contra esa cultura de la pseudoproductividad. Y hay tres principios que son chéveres y que son los que les quiero compartir. El primero, hacer menos cosas. No es lograr menos cosas, es hacer menos cosas al mismo tiempo. Cuando uno tiene uno, dos o máximo tres proyectos, ¿sí? Y por proyectos me refiero a cualquier actividad que dure más de una sentada, ¿sí? Em, Se mantiene la posibilidad de hacerlo bien, porque cada uno de esos proyectos tiene algo de necesidades administrativas, de responderse un correo con alguien, de hacer una llamada, y es manejable, por ejemplo, gastarse 7 horas en el tema central y 1 hora en las cuestiones administrativas, y hacer esto de manera secuencial. Si uno tiene luego otras cosas y suman, por ejemplo, 7, hacer dos al tiempo es mejor que hacer las 7 al tiempo. En el mismo tiempo de trabajo va a lograr mucho más, ¿sí? Y el intentar hacer todas las cosas al tiempo va a generar un efecto perverso que es demasiada carga administrativa, porque cada uno de los proyectos que uno hace implica algo de carga administrativa y esa hay que aceptarla y hay que hacerla bien. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un trabajo que tiene que ver con un artículo escrito en grupo, podría ser bueno dedicarle un día completo, tal vez una semana completa, si se puede, ¿m? Y luego pasar al siguiente tema. ¿M? Seguramente al final del año su producción va a ser mucho más alta que si hace todo al tiempo. Así los otros compañeros puedan percibir, bueno, esta persona no me acepta las reuniones, esta persona no me responde, pero al final, lo que ellos realmente quieren de uno lo van a obtener, porque uno sí está claro en que lo va a hacer, pero está haciendo una o dos cosas al tiempo. Hacer menos cosas. Cuando uno ve a la gente que en su hoja de vida ha hecho muchísimas cosas, uno dice a qué horas, y resulta que en general no las han hecho todas al mismo tiempo. Han trabajado de manera secuencial. Han trabajado de manera secuencial. Esto se puede experimentar de manera directa en la investigación. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral, también
hacía música y me tocó durante un año dejar de hacer música para poder hacer la tesis doctoral y fue la única manera de poder sacarlo adelante. Tenía que concentrarme en la tesis doctoral. Fíjense que a escala de un año esta lógica sirve. A escala de un día también. Si uno le mete 6 actividades a un día, es difícil que haga todas bien. En cambio, si uno toma una actividad y hace una por día en 6 días, va a lograr muchísimo más. Segundo punto, trabajar a un ritmo más natural. El hecho de ser muy claro en la priorización hace que uno pueda trabajar a un ritmo más natural, menos eh, frenético, ¿sí? Y el tercer punto tiene que ver con realmente obsesionarse con la calidad de lo que uno hace. Entonces, acepta hacer algo. Entonces, Carlos Andrés se puso a trabajar en un artículo con Erika. Bueno, hagan el mejor artículo posible. Trabájenle duro, háganlo bien. Es muy posible que a nivel de reconocimiento profesional sea mucho mejor hacer algo muy bueno, así sea uno, que hacer 3 o 4 cosas mal hechas. Y hay muchos ejemplos en la historia, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la historia que no me alcanza el tiempo para darlos, pero en todas las áreas, en la literatura, en la pintura, en la ciencia, de gente que se demora trabajando y lo hacen bien, pero al final son los que ganan el Nobel, al final son los profesores más reputados de la universidad, y que no están en esa cultura de la pseudo productividad en donde parece que uno estuviera ocupado y parece que estuviera haciendo muchas cosas, pero no está logrando mucho. Y se aplica en esto al mundo de la investigación. Esa productividad aparente es muy dañina para ustedes, pues en la carrera como investigador, para la universidad, porque también lo que va a producir es de mala calidad y seguramente incluso menos en cantidad, y para la sociedad y el país, porque si la investigación va a contribuir en algo en general es porque la investigación es buena y es de alta calidad. Bueno, ahí están los minutos que me había conseguido Andrés, entonces me detengo. Gracias. Listo, muchas gracias, Juanca. Igual pues ahorita volvemos a, si las personas tienen preguntas o algo. Damos paso a Álvaro. Álvaro, Hola Andrés, buenos días. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Un gusto saludarles. listo, dale. Perfecto, bueno, muchas ¿Vas a gracias. Voy a presentar algo? permitirme compartir pantalla. Sí, señor. Listo. ¿Tengo permisos? Si quieres, solicítalo y ya te lo doy. Dice que inhabilitó. Entonces, veamos un segundo. Aquí, ¿cómo hago para solicitarlo? Ya te Solicitar. puse como cojos, Ah, ok, ya ok, pues. perfecto. Gracias. Creo que acá ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues, muy amables por la invitación. Muchas gracias también a Juan Carlos por esas reflexiones asociadas a ética en investigación. Yo, digamos que vengo acá a complementar ciertos aspectos, sobre todo en temas más aplicados, digamos que justamente sobre estas reflexiones sobre lo fundamental, pues quisiera hacer también ahora unas reflexiones sobre unos temas un poco más aplicados sobre el ejercicio de investigación. Eh, Evidentemente, la idea es complementar las ideas y al finalizar, pues, si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pues obviamente estamos abiertos a escucharlos y escucharlas y bueno, podamos de una manera interesante poder charlar en este espacio. Entonces, he decidido titular esta corta charla, esta corta conversación como ética pilar fundamental del proceso de investigación. Y quisiera iniciar, digamos que la conversación con algunos aspectos relevantes sobre justamente nuestro ejercicio como investigadores.
específicamente pues en la UNAV y también en los procesos de investigación en los cuales nosotros podemos participar cuando se agencian recursos externos, cuando se llevan a cabo procesos de colaboración, de cofinanciación, etcétera, ¿no? Y quisiera empezar con un tema que es fundamental y es sobre la reputación y la confianza que tiene la sociedad en la labor investigativa y en la labor científica. Digamos que si todos nosotros nos ponemos a pensar en este momento, podríamos llegar a una posible conclusión y es el hecho de que cada persona cuando le decimos esto fue probado científicamente o hay un grupo de científicos detrás de este proceso o en muchas ocasiones las personas suelen preguntar, ¿esto tiene asidero científico? ¿Esto fue probado científicamente? ¿O hay evidencia científica de lo que usted me está diciendo? Eso muestra, pues básicamente que, digamos que gracias a los logros de los científicos a lo largo de la historia de la humanidad, pues la sociedad ha aprendido a confiar, ¿no? A confiar en lo que hacemos en la academia, a confiar lo que hacen los científicos, a confiar en lo que hacemos en investigación. Y digamos que gracias a esa confianza, pues tenemos una imagen positiva ante la sociedad, ¿no? Entonces podemos decir que en este momento la sociedad ve nuestro ejercicio como un ejercicio positivo y de alguna manera cuando uno llega a otros espacios que están fuera de la academia, ya sea el sector productivo, privado específicamente, ya sea en el sector público, cuando tú dices soy investigador o soy investigadora, digamos que en muchas ocasiones es un tema que es muy bien visto, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque básicamente existe esa confianza acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo lo llamaría como una buena reputación, un buen historial de actividades, un buen historial de eh, hechos, ¿no? Que se han logrado a través del tiempo. Y entonces, digamos que sobre ese escenario, digamos que sobre esa situación, podríamos pensar, al menos desde cierta perspectiva, que la reputación científica podría entenderse como un bien público, ¿no? Que es necesario cuidar. Es decir, las buenas prácticas en investigación eh, tributan a esa buena reputación de la cual gozamos los investigadores en este momento. Entonces, partiendo de esa primera reflexión, y es que la investigación en este momento posee buena reputación, la sociedad confía en lo que nosotros hacemos desde la academia, desde los centros de investigación, pues básicamente tenemos que mantenerlo, ¿no? Y no podemos defraudar esa confianza que ha puesto la sociedad en nosotros. Y entonces, gracias a esa pequeña reflexión inicial, eh, básicamente podemos decir que la ética nos da algunas lecciones que son importantes en esa labor investigativa que nosotros llevamos a cabo desde lo misional, desde las distintas áreas del conocimiento que cada uno, que cada una de los que están aquí presentes, pues realiza día a día. Y pues que la ética nos da ciertas lecciones que nos permiten pues perfeccionar, mejorar y no solo eso, sino llevar a cabo nuestros procesos con buenas prácticas, con un propósito que es fundamental. Yo creo que existe, digamos que un común acuerdo en verlo desde esta forma y es que los procesos de investigación o la generación de nuevo conocimiento pues van encaminados a el beneficio de la humanidad, ¿no? Y obviamente pues del planeta, de los animales, en fin, de todo el ecosistema, de todos quienes habitamos este planeta, pues siempre con los procesos de investigación buscamos mejorar ese contexto, ¿no? Desde distintos ámbitos, desde quienes investigamos en ciencias sociales, pero también desde quienes investigan en la ingeniería, desde quienes investigan en las ciencias de la salud, desde quienes investigan desde las ciencias básicas, entre otros aspectos. Que son, pues, obviamente relevantes y necesarios para el progreso social, para el progreso tecnológico, en fin. Entonces, la gran pregunta alrededor de todo esto sería, bueno, ¿cuáles son esos principios éticos que nos dan unas pautas o que nos dan una posible guía para poder llevar a cabo actividades de investigación que cumplan, ¿no? Con esos mínimos esperados por la sociedad de nosotros?
Entonces, digamos que a lo largo de la historia existieron algunos hechos históricos que marcaron de manera desafortunada la experiencia en investigación y los logros investigativos, porque los métodos no fueron los adecuados, ¿no? Digamos que aquí podría verse desde una óptica un poco, llamémoslo así, entre comillas, maquiavélica, en donde el fin justificaba los medios, eh, y en contextos, por ejemplo, en Estados Unidos, en los experimentos de Tuskegee, que les dejo de pronto ahí sobre la mesa para que puedan investigarlo a profundidad de forma independiente. Los experimentos, esos experimentos de Tuskegee fueron experimentos que se llevaron a cabo en población negra, vulnerable en Estados Unidos, en donde se engañó a la población con el propósito de investigar la sífilis no tratada en seres humanos. O algunos ejemplos de las investigaciones y experimentos médicos llevados a cabo por un equipo nazi en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es otro ejemplo, por ejemplo, de esos hechos históricos que obviamente nos llevaron a reflexionar sobre cuáles son los alcances de la investigación y sobre todo cuáles son los medios bajo los cuales estamos llevando investigación. Y si es necesario, obviamente, colocar una serie de elementos de base, una serie de principios fundamentales para garantizar que la investigación al final terminará beneficiando a la humanidad. Entonces, a raíz de esos hechos históricos, digamos que ahí doy un gran salto para entender estos principios de la ética en investigación. Entonces, es importante que dentro de todo proceso investigativo que se lleva a cabo, tengamos en cuenta los principios de ética en investigación. Y esto se realiza a través de qué? Pues obviamente a través de lo que se conoce generalmente como eh, las reflexiones éticas. Y más adelante hablaremos un poco acerca de en qué momento pues, se realizan esas reflexiones éticas en todo proyecto que ustedes estén llevando a cabo y que obviamente nace desde la formulación. Entonces existen tres pilares fundamentales para llevar a cabo investigación, sobre todo pues para aquella investigación en donde participan los sujetos humanos, se hace uso de elementos ecosistémicos del medio ambiente y participan animales. Entonces, en este caso, pues obviamente quiero centrarle un poco más en el tema de personas, porque es el público objetivo más grande que nosotros tenemos. No obstante, pues estamos abiertos a preguntas que de pronto vayan a temas más específicos. Entonces, el primer eje se conoce como respeto por las personas, el segundo pilar se conoce como beneficencia y el tercer pilar se conoce como justicia. Y vamos a reflexionar un poco acerca de qué significa cada uno de estos elementos y cómo, obviamente, desde la investigación, desde la selección de la muestra, desde lo metodológico, desde los posibles resultados, pues tenemos que tener en cuenta estos aspectos que son fundamentales, no solo, obviamente, desde las reflexiones propias, sino también para el cumplimiento de los requisitos legales a los cuales nosotros estamos llamados a cumplir como investigadores. Entonces, el primero es respeto por las personas. Obviamente, en ese contexto, pues básicamente asumimos que los y las participantes deben ser tratadas como autónomas, ¿no? Y la pregunta entonces aquí sería, desde la lógica ética y específicamente legal, ¿qué entendemos nosotros por persona autónoma? Pues básicamente vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, que una persona que es autónoma está en la capacidad de considerar potenciales riesgos y beneficios de una situación. Es decir, está en la capacidad de evidenciar, está en la capacidad de reflexionar qué cosas potencialmente están en la capacidad de hacerle daño y qué cosas podrían obtenerle un beneficio, ¿no? Eh, y más allá de esas consideraciones, de conocer de pronto qué te puede hacer daño y qué te puede causar beneficio, pues está en la capacidad de analizar cómo esos riesgos y beneficios se relacionan con sus propias metas y valores personales. Es decir, si dentro de mi proyecto de vida, si dentro de mi actividad laboral, si dentro de mi filosofía, si dentro de lo que yo quiero para mí como persona, yo estoy en, digamos que la actitud de asumir esos posibles riesgos y si también
estoy en la disposición de recibir los potenciales beneficios que yo podría obtener a través de la participación en investigación. Y obviamente, pues que esté en la capacidad de actuar según ese análisis. Entonces, primer elemento obviamente que es fundamental es ese respeto por la participación de las personas, en el entendido de que esa participación de todos los sujetos en investigación, pues es una participación total y absolutamente voluntaria. Entonces, ¿eso qué implica? Obviamente que tenemos que valorar eh, la dignidad de los participantes y de las participantes en nuestras investigaciones. Que estas personas, nótense que se hacía un énfasis o que hacía un énfasis fundamental en el hecho de sopesar, ¿no? Pensémoslo como una balanza, en el hecho de equilibrar beneficios versus riesgos. Entonces, esos beneficios y esos riesgos, pues únicamente serán sopesados en la medida en que la persona que va a participar de mi investigación esté plenamente informada. Y por esa razón, pues obviamente, estas personas tienen que tener pleno conocimiento de a qué se van a enfrentar, ¿cierto? Tienen que tener total conocimiento de qué vienen a hacer, por cuánto tiempo, qué es lo que están investigando, quién está financiando esta investigación, por qué me seleccionaron a mí, cómo supieron de mi existencia, de si me puedo retirar en cualquier momento, de cómo van a almacenar mis datos, de quién es el equipo investigador. Todo ese tipo de información, cuáles son los posibles riesgos, cuáles son los beneficios a los cuales yo voy a acceder, si existe algún tipo de costo que yo deba asumir y si existen posibles conflictos de interés dentro de mi participación de la investigación. Miren que esos elementos son fundamentales porque al nosotros entregar esos elementos a quienes participan de nuestras investigaciones, pues básicamente la persona en su autonomía podrá tomar una decisión que eventualmente podría ser afirmativa y participa de nuestra investigación o negativa y evidentemente está en todo el derecho de revisarse, de acceder como parte de la muestra o parte de la investigación. Y obviamente, pues también está el apartado de privacidad y confidencialidad, que aquí hay un tema interesante porque digamos que esa privacidad y confidencialidad sería como lo deseable, ¿no? ¿Qué sería lo ampliamente deseable en los procesos de investigación? Pues que las personas que participan de dichos procesos tengan total privacidad, que no, digamos, que no sea divulgada su identidad al público en general y ante terceros. No obstante, ciertas metodologías de investigación o ciertos proyectos de investigación o ciertas preguntas de investigación requieren que en ocasiones se revele la identidad de los y las participantes. Y en este sentido, pues básicamente, digamos que lo que nos dicen los piláticos es que es posible revelarla sí, solo si la persona lo autoriza y sí, solo si la persona tiene pleno conocimiento de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nosotros buscamos cuando queremos, digamos, tener en cuenta este primer pilar que es el de respeto por las personas? Pues uno, que los participantes comprendan esos potenciales riesgos y beneficios de participar en esta investigación. Y segundo, evitar influenciar esas decisiones mediante algún tipo de coerción. Nótense que ahí utilizo la palabra amenazas explícitas o implícitas, o mediante una compensación excesiva, o también se conoce como sobrecompensación. ¿A qué se refiere esa sobrecompensación? Bueno, que en ocasiones existen algunas figuras de autoridad, alguna figura de poder. Entonces, pasamos en un ejemplo práctico, un ejemplo hipotético. Yo estoy llevando a cabo una investigación con estudiantes y entonces una posible compensación que yo pueda darle a mis estudiantes es que yo les digo que voy a hacer una encuesta, que son libres de responderla, pero que a todos aquellos y aquellas que participen de la encuesta tienen una nota, tienen 5 en el parcial, o tienen 5 en X trabajo, o tienen 5 en X corte, o que tienen X cantidad de días libres y que pueden ausentarse de la clase. Por colocar algún ejemplo, en contextos laborales podría aplicar, por ejemplo, a días libres en el trabajo, entonces te damos X cantidad de días libres en el trabajo. Y lo que uno podría llevar a pensar y lo que podría generar suspicacias es si tal vez
sin la existencia de esa sobrecompensación, esta persona que decidió participar realmente hubiera participado, ¿vale? Y aquí retomo un poco esta reflexión que hacía Juan Carlos sobre los incentivos y en ocasiones algunos incentivos perversos que puedan existir. Y entonces recordarles que la participación en contextos de investigación, es decir, si yo decido participar como sujeto de investigación, es un ejercicio que tiene que existir desde la total voluntariedad. Recordar que si yo deseo participar es porque yo digo, bueno, veo que quiero contribuir a la ciencia, quiero contribuir a la generación de nuevo conocimiento y los riesgos que voy a asumir son tolerables desde mi concepción del riesgo, ¿no? Desde mi posición ante el riesgo. Tal vez si yo soy una persona más arriesgada o menos arriesgada, es algo que debo tener en cuenta, pero que no debería ser una decisión que se tome en función de una sobrecompensación, ¿vale? O que tal vez yo pueda sentirme culpable porque me pueda sentir excluido de cierto grupo social, o porque tal vez, no sé, por decir algo me puedan mirar feo, o porque tal vez les puedo caer mal, entonces siento como una presión, ¿vale? Puedo sentir como algún tipo de presión, a eso lo llamamos coerción, pues básicamente como investigadores nosotros tendremos que estar al tanto de este tipo de influencia indebida porque pues, obviamente no debería manifestarse dentro de nuestros procesos de convocatoria ni dentro de los incentivos que nosotros podamos entregar por participar en investigación. Otro pilar, el siguiente pilar que es muy importante dentro de los procesos de investigación es este conocido como beneficencia y no maleficencia. ¿De qué trata esto básicamente? Bueno, de que para muchos de nosotros la labor investigativa hace parte de nuestro trabajo, es decir, nosotros somos compensados por investigar. De alguna forma, pues se nos dan descargas de nuestro contrato de trabajo y se nos dice, le asignamos X cantidad de horas para que decida investigar. Entonces, de alguna manera, pues nosotros nos estamos beneficiando de la investigación, ya sea por el reconocimiento, entonces yo quiero hacer contribuciones, yo quiero generar nuevo conocimiento, quiero que la comunidad académica me reconozca, quiero tener una buena reputación y una buena trayectoria investigativa, y entonces yo me estoy, digamos que, viendo beneficiado desde lo moral. Pero también podría obtener obviamente beneficios que pueden provenir desde lo económico. Y eso puede ser, por ejemplo, desde la percepción de salarios que me están pagando por investigar, desde la percepción de honorarios que me están pagando por investigar. Entonces, nosotros como investigadores pues nos vemos beneficiados de múltiples formas a través de esta actividad investigativa y la reflexión que tenemos que hacer es, ¿será que las personas que van a participar de nuestros proyectos incurren en un costo? Esa es una primera reflexión que tendremos que hacer. Y generalmente, una respuesta a la que se llega es que claramente sí. Las personas que deciden participar en proyectos de investigación como sujetos participantes incurren en un costo. Y el principal costo, y yo creo que el costo fundamental en el cual incurre la persona, pues es dedicar algo que nunca se le va a devolver, algo que es muy valioso, que todos tenemos finito y que nunca se le va a devolver, y es el tiempo, ¿vale? Hay una persona que está en su tiempo de ocio haciendo algo que le gusta y esta persona tendrá que interrumpir su tiempo de ocio o interrumpir su actividad laboral o interrumpir su actividad familiar por dedicar tiempo a participar en algo que yo me estoy preguntando y que seguramente de manera directa no le beneficia. Entonces pensemos en lo siguiente. Yo estoy a través de la investigación solicitándole a la sociedad que incurra en ciertos costos. Llamemos sociedad como para ponerlo en términos generales, pero obviamente hago referencia a la muestra específica o aquella población que obviamente hace parte de mis criterios de inclusión dentro de mi investigación. Entonces yo le estoy diciendo, por favor, lo invito a participar de esta investigación. Será una entrevista, será un taller, será una encuesta, eh, será X o Y mecanismo de participación, te voy a hacer exámenes, te voy a extraer sangre,
no sé, voy a tomarte una muestra en las mucosas, te voy a hacer un examen en los ojos, voy a extraerte cabello, bueno, en fin, X de cosas. Y necesariamente para llevar a cabo esa actividad, pues se requiere inicialmente de tiempo y puede ser desde lo más pequeño, ¿no? Podemos pensar de solo tomará 5 minutos, solo tomará 15 minutos de su tiempo. En algunas ocasiones esto puede llegar a tomar horas y en ocasiones pues esas horas se distribuyen a lo largo de muchos días. Y entonces la primera pregunta a la que tenemos que hacernos es, ¿yo estoy haciendo incurrir en costos a mis participantes? Y la respuesta es inicialmente sí. Y eso, obviamente, sin nombrar unos costos que podrían ir más allá del tiempo. Por ejemplo, costos asociados al desplazamiento. Entonces, yo quiero hacer unos talleres y las personas tienen que desplazarse a X o Y lugar. Las personas tienen que venir hasta la universidad. Las personas tienen que ir, no sé, al salón de la Junta de Acción Comunal. Esos son costos adicionales. Las personas tienen que llevar papel, tienen que llevar refrigerio. Todos esos son costos adicionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo equilibro esa carga asociada a los costos de personas que van a participar de mi investigación y que yo tengo que compensar de alguna forma? Porque yo estoy siendo compensado y yo decido investigar. Yo me hice una pregunta de investigación, yo decidí formularme unos objetivos y yo quiero responder a esa pregunta de investigación y necesariamente yo tengo que llevar a que otras personas asuman costos. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Y esa pregunta que yo me estoy haciendo, pues nace este principio de la beneficencia y la no maleficencia. Y quiero empezar por lo último, por la no maleficencia. Y ese principio básicamente que sugiere que yo tengo que estar seguro como investigador o investigadora que no voy a hacerle daño a mis participantes, bajo ningún precepto, bajo ningún precepto. Si yo sé que lo que yo voy a llevar a cabo va a generar daño, automáticamente no puedo continuar con la investigación. Y eso es fundamental. Y entonces podemos verlo, obviamente, tradicionalmente se veía desde lo, pensemos, desde lo médico, desde las pruebas de un fármaco, por ejemplo, si yo tengo altas probabilidades y altos indicios de que yo voy a someter a alguien a una prueba, por ejemplo, un experimento, y esto les va a terminar causando daño, pues evidentemente yo no puedo continuar allí. Pero no aplica obviamente solo para, digamos que lo físico, sino también puede aplicar obviamente desde lo psicológico. Y yo tengo que hacerme estas preguntas y lo coloque como posibles ejemplos. ¿Será que yo quiero hacer una encuesta y yo quiero preguntar X cosas? ¿Qué tan sensible es lo que yo voy a preguntar? ¿Será que si a la población a la que yo me estoy dirigiendo esto es un tema sensible? ¿Será que yo voy a revictimizar a las personas cuando yo les haga estas preguntas? ¿Qué va a pasar con estas personas una vez finalice la entrevista, finalice el taller? ¿Cierto? Entonces, si como investigador o investigadora yo tengo que estar en la capacidad de prever esta situación y garantizar que no se les va a hacer daño de ningún tipo a las personas que decidan participar voluntariamente. Y partiendo de ese principio de que no se va a generar daño, que la no maleficencia, pues también tengo que pensar en la beneficencia, ¿no? Y la beneficencia no es necesariamente lo antónimo a no hacer daño. Es decir, no es la ausencia de no daño. La beneficencia es dejar a las personas en mejores condiciones de las que estaban antes de participar en mi investigación. Porque digamos que las condiciones de las personas estaban ahí, digámoslo, en un punto X, y esas condiciones, pues obviamente serán condiciones económicas, sociales, psicológicas, condiciones de salud, condiciones políticas, en fin, como lo quieran ver. Eh, y lo que yo necesito garantizar es que una vez estas personas participen de mi proyecto, participen en mi investigación, salgan mejor, de alguna forma. Y esa es una tarea que los investigadores tienen que eh, en la que tienen que reflexionar. ¿Cómo yo puedo mejorar las condiciones de estas personas? ¿Yo cómo le puedo beneficiar? ¿Y por qué el beneficio es necesario? Porque es una forma de compensar los costos que están asumiendo los sujetos de investigación. Cuando hablo, digamos que de esa beneficencia,
No hablo, obviamente, exclusivamente en términos monetarios, ¿no? En términos económicos, que yo tenga que compensar, que yo tenga que pagar. No necesariamente aplica en estos casos. Entonces, históricamente, ¿qué se suele hacer? Dependiendo, obviamente, del contexto. No sé, vamos a colocar un caso en donde alguien está haciendo una investigación sobre finanzas personales. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cómo el nivel de conocimiento en finanzas personales de los trabajadores informales del área metropolitana de Bucaramanga. Y entonces, claro, yo llego, elaboro una prueba de diagnóstico que generalmente podría ser una encuesta. Y una vez yo hago la encuesta, ¿sí? Un mecanismo de compensación sería, por ejemplo, dar un taller gratuito a estas personas sobre finanzas personales, ¿vale? Es un mecanismo en el que ellos y ellas se pueden ver beneficiados de tal forma en que quedan en un punto que sería mejor que en el que están. Y eso es fundamental. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros queremos con estas prácticas? Obviamente, pues maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Y aquí hay un tema fundamental. Obviamente, siempre que hay intervención, siempre que hay un acercamiento con un sujeto de investigación, existirán riesgos, ¿vale? Pero los riesgos, obviamente, hay que minimizarlos, es necesario minimizarlos. Siempre existirán riesgos y tendremos que estar en la capacidad de pensar cuáles son esos posibles escenarios que me lleven a asumir un riesgo. Entonces, aquí un típico ejemplo. Yo voy, no sé, a un colegio a hacer preguntas, yo quiero hacer un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento de matemáticas de los estudiantes de X grado, de X institución educativa, y yo les hago una prueba diagnóstica, ¿y cuál podría ser un posible riesgo? Por ejemplo, a través de la aplicación de la prueba diagnóstica, que uno de los y las estudiantes al realizar la prueba se dé cuenta que no fue capaz de responder las preguntas, que tal vez no estuvo en la capacidad de resolver los ejercicios, que notó cierta dificultad para llevar a cabo la prueba y entonces eso le genere tal vez un cuadro de ansiedad y un cuadro de depresión. Eso es una posibilidad y eso es un riesgo. Y no necesariamente implica que todos los que participen o todas las que participen en la prueba vayan a desarrollar cuadros de ansiedad o cuadros de depresión, pero es un riesgo. Y entonces tenemos que tener una alternativa. Recuerden esto, ¿no? Yo tengo que generar beneficios y tengo que garantizar que las personas se encuentren al menos en igual, pero lo deseable es mejor condición que como los abordamos. Entonces, ¿qué se suele pensar ahí? Entonces tenemos que tener unas rutas de atención psicológica, de acompañamiento por parte del área de bienestar del colegio, o si el equipo investigador tiene un psicólogo o psicóloga que le haga ese acompañamiento, todo eso es necesario. Entonces, ¿qué es lo que queremos al final con este pilar? Pues evitar a toda costa los daños y perjuicios que podamos causar a nuestros sujetos. Porque recuerden que estas personas no se benefician directamente de la investigación. Y entonces, si yo los estoy sometiendo a que asuman unos riesgos, pues yo tengo que buscar y desarrollar los mecanismos necesarios para que esos riesgos sean lo mínimo posible y garantizar algún tipo de beneficio. Y por último, digamos que en el último pilar o en el último eslabón se encuentra la justicia, ¿no? Em, ¿Qué implica la justicia cuando yo quiero investigar con sujetos humanos? ¿O qué implica hacerlo con animales, por ejemplo, o con algún otro tipo de ser vivo? Que obviamente los beneficios y los costos sean distribuidos de forma equitativa. Eh, Voy a colocar un ejemplo, de pronto para entenderlo, los estudios de caso en estas situaciones suelen ser bastante útiles. Pensemos, por ejemplo, en un nuevo desarrollo de una vacuna para contrarrestar o para evitar el contagio de X enfermedad. Y a alguien se le ocurrió tal vez que las personas con las cuales se podrían hacer las pruebas clínicas para demostrar la eficacia del tratamiento serían personas que se encuentren en situación de privación de la libertad o serían personas que estén en situación de migrante o que sean personas que se encuentren internas en instituciones de salud, llámese hospitales y clínicas, por colocar algún ejemplo.
Si nosotros lo pensamos, el desarrollo de la vacuna terminaría beneficiando a toda la sociedad, ¿no? Terminaría beneficiando a las personas, no necesariamente a las personas que estén privadas de la libertad, no exclusivamente a las personas que se encuentren internadas en una institución de salud, o no exclusivamente a las personas que se encuentren en condición de migración. Entonces, lo que aplica este principio es que si toda la sociedad se va a beneficiar de los resultados de investigación, necesariamente toda la sociedad de forma equitativa debería asumir esas cargas. Entonces, por eso, obviamente, en estos estudios clínicos o en los experimentos que se puedan hacer o cuando yo quiero investigar un fenómeno social, a no ser, obviamente, de que la pregunta de investigación o a no ser de que el método lo requiera, las cargas deberían estar distribuidas de forma equitativa a lo largo y ancho de la sociedad. Digamos que navegando por todos los espectros políticos, navegando por todos los estratos sociales, navegando absolutamente por todos los elementos que podrían dividir la sociedad de una u otra manera, hacer discriminación, pues debería navegar por cada uno de ellos. Eso que implica también, obviamente, pues la necesidad de generar procesos de inclusión de poblaciones vulnerables y evitar a toda costa la discriminación. Recordarles, por ejemplo, del caso que mencioné, el experimento de Tuskegee en Estados Unidos, en donde se quería investigar la sífilis en humanos, pero únicamente se hacían pruebas en personas de raza negra. Es un ejemplo claro. Entonces, seguramente uno podría pensar, bueno, toda la información o todo el conocimiento que yo pueda obtener a través de estas investigaciones clínicas solo van a beneficiar a personas de raza negra? Evidentemente no. Entonces, ¿cuál sería una justificación ética para que los criterios de inclusión sean personas de raza negra? Como para colocar un ejemplo. Eso es básicamente de lo que hablan esos tres pilares de investigación. Entonces, la reflexión ética, cada vez que vamos a llevar a cabo un proceso investigativo, queremos desarrollar un proyecto de investigación, pues es imperativo llevar a cabo esta reflexión y pensar inicialmente en estos tres pilares: respeto por las personas, beneficencia y no maleficencia y justicia. Y uno podría pensar, ¿es necesario hacer esto para todos los proyectos de investigación? Y la respuesta es claramente sí lo es. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente después de esas reflexiones éticas, que si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, en el campo de las ciencias básicas, específicamente en matemática pura, eh, seguramente yo diga, bueno, cuando hablo de población y muestra, como estamos hablando de investigación básica, pues seguramente en este campo no aplique. Yo no voy a tener acceso a sujetos humanos o a sujetos participantes. Y entonces las reflexiones éticas, ¿en dónde van encaminadas? ¿En cuál es el beneficio para la sociedad? Pues, ¿cuáles son los potenciales impactos del desarrollo de este conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a contribuir al bienestar social a través del desarrollo de este conocimiento o a través de las respuestas que yo voy a entregarle a la humanidad? Esas son reflexiones éticas que es importante realizar. Tengo que pensar en conflictos de interés, necesariamente. Entonces, ¿yo qué conflictos de interés tengo? ¿Será que esto eh, va a poder afectar de forma positiva o negativa? ¿Será que con el desarrollo de, no sé, una nueva molécula, esto va a terminar contaminando más los ríos o no? ¿Será que tal vez un grupo, un conglomerado de empresas privadas está financiando mi investigación? Pero el problema es que yo sé que una gran consecuencia sería un aumento en la contaminación. E independientemente si se decida o no hacer la investigación, pues es necesario llevar a cabo esa reflexión ética, que no es exclusiva, obviamente, para las investigaciones en donde tengamos para la investigación aplicada y que obviamente no es exclusiva tampoco para aquellas en donde participan personas, digamos, que se tenga contacto primario con sujetos participantes de investigación. Entonces, em, ¿qué cosas, digamos que en qué cosas voy a, más allá de la reflexión y por temas también de ser respetuoso con el tiempo, quisiera compartir con ustedes dentro de sus procesos de investigación, que por favor tengan en cuenta, pues inicialmente que estas reflexiones éticas no se suelen hacer exclusivamente al final de mi propuesta de investigación.
que las reflexiones éticas nacen desde la pregunta de investigación, nacen desde el planteamiento del problema. Todo el tiempo tengo que estar haciendo estas reflexiones. ¿Qué pasa en el caso colombiano? Voy a remitirme a la normativa. En el caso de Colombia, nosotros eh, tenemos eh, una resolución, que es la resolución 8430 del 93, que es una resolución que fue creada en su momento eh, para investigación clínica en el área de la salud, pero que por alcance en este momento, pues digamos que abarca todos los procesos de investigación con sujetos humanos en el país. Y entonces nosotros tenemos un primer compromiso ético cuando vamos a hacer investigación, y es que como ciudadanos de la República de Colombia estamos obligados a el cumplimiento y acatar lo que ordena la Constitución y la ley, ¿no? Y en ese sentido, entonces el primer elemento ético que yo tengo que cumplir es conocer la norma y recordarles un poco, y eso suele ser como tal vez como un mantra que está como muy masificado, y es esta famosa frase que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Y entonces aquí obviamente un llamado a que antes o en el proceso de desarrollo de propuestas de investigación hagan una revisión a la resolución 8430 de 1993. Es una resolución emitida por el Ministerio de Salud, que básicamente habla sobre todos los aspectos que yo tengo que tener en cuenta antes, ¿no?, de solicitar la participación de un sujeto humano en una investigación. ¿Y eso qué implica inclusive? Sí, no, no Álvaro, yo solo quiero hacer una encuesta pequeña y yo quiero preguntar sobre condiciones laborales en X o Y empresa. Tiene que tenerlas en cuenta. Cualquier tipo de contacto que yo vaya a tener con sujetos de investigación tiene que ser un contacto que cumpla con protocolos éticos. Entonces, digamos que quisiera como hacerles ese primer llamado. Segundo llamado, tener en cuenta que para poder respetar ese pilar de, o para poder aceptarlo, o para poder cumplir ese pilar de respeto por las personas, es necesario que las personas estén plenamente informadas, ¿vale? Y entonces nosotros, ¿cómo garantizamos que las personas estén plenamente informadas? Pues obviamente con este documento que ustedes están viendo ahí en pantalla, que se conoce como consentimiento informado. Y ese consentimiento informado, ¿qué es? Es básicamente una conversación que tiene el investigador principal o que tienen los investigadores con quienes van a participar. Y como es una conversación, pues es un documento que tiene que ser escrito de forma clara, sencilla, eh, lo más transparente posible. No deben usarse tecnicismos de ninguna manera. No es necesario incluir el planteamiento del problema, la revisión de literatura, toda la metodología completa. No es necesario incluir citas a referencias bibliográficas, ni mucho menos eso. Es una conversación que tiene el investigador o investigadora con los participantes, en donde les dice, mira, eh, este proyecto se llama así, nosotros somos financiados por tal entidad, este proyecto es dirigido por tal persona, nosotros estamos investigando esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de X, Y, Z procedimiento. Usted fue invitado acá porque usted reúne cuáles son las condiciones que reúne la persona. Es estudiante de tal colegio, es estudiante de tal universidad, es hombre, es mujer, tiene tal edad, va a tal lugar, bueno, tiene tal nacionalidad, lo que sea, que les permita, obviamente, que sea coherente con la metodología. Vas a participar con nosotros en una entrevista, en un taller, va a haber una película, va a desarrollar una cartilla, vamos a hacer un documental, usted va a dibujar, nos va a contar, su rostro se va a conocer, no se va a conocer su identidad, vamos a capturar datos personales, no los vamos a capturar, todo eso es necesario decírselo. Tienen que ser lo más transparentes posibles y tienen que detallar todo el proceso investigativo, todo lo que la persona va a hacer, los riesgos a los que se va a someter. Digamos que cuando uno hace investigación aplicada en algunos contextos, digamos que gracias al contexto colombiano, por ejemplo, si yo voy tal vez a algunas regiones del país en donde han sido seriamente afectadas por el conflicto armado interno, ¿será que si yo le hago una entrevista en donde hay una persona en X lugar que tenga que darme opiniones políticas, será conveniente o no?
¿Será conveniente que se conozca la identidad de esta persona o no? ¿Será que pone en riesgo su vida? Si yo estoy en X lugar del país en donde tal vez yo voy y digo, yo opino que tal cosa, yo opino que el gobierno es bueno, yo opino que el gobierno es malo, eso pondrá en riesgo su vida. Todos esos elementos es necesario considerar. Entonces, importantes tres aspectos que son necesarios tener en cuenta dentro de este consentimiento informado, que son la voluntariedad. Siempre, absolutamente siempre, la persona tiene que saber que es voluntaria su participación y que puede retirarla en cualquier momento. Entregar un consentimiento informado, yo siempre lo digo, no es un contrato, por lo tanto no se hace exigible. Tal vez si yo firmo un contrato, se me exige cumplirlo. Un consentimiento informado simplemente yo estoy diciendo quiero participar, pero yo puedo revocar ese consentimiento en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y la persona tiene derecho a saberlo. Tiene que comprenderlo y obviamente tiene que ser ampliamente divulgado para que todos los participantes puedan acceder a eso. Ese consentimiento informado lo firman personas que son mayores de 18 años, caso colombiano. En el caso en donde tenemos personas con autonomía reducida por una situación psicológica o por una situación psiquiátrica, por una situación médica, pues un tutor legal tiene que firmar ese consentimiento informado por esta persona y si está en la capacidad, pues entonces firmará un asentimiento informado. ¿Cuál es el proceso en los casos, por ejemplo, en donde participan niños, niñas, adolescentes y personas menores o personas menores de 18 años? Pues que su tutor legal firma el consentimiento informado, se le dice al tutor legal en un primer momento y autoriza la participación en la investigación de esa persona menor de 18 años y luego se le entrega al adolescente o al niño o a la niña un asentimiento informado en donde se le informa que su tutor legal ya autorizó su participación. Y tiene que hacerse en este orden estricto. Primera, autorización del tutor legal. Segundo, el asentimiento informado por parte del menor o la menor. Bueno, esto ya lo mencioné. Eh, Importante, obviamente, tener en cuenta en la redacción de este sentimiento informado, que como hablamos de menores de 18 años, pues el nivel cognitivo, la capacidad cognitiva, reflexiva, la capacidad comunicativa, las competencias en lectura de los niños no son las mismas dependiendo de las edades. Entonces, tal vez si yo voy a redactar un sentimiento para, no sé, adolescentes entre 14 y 17 años, pues no tendrá la misma estructura si lo redacto para niños o niñas entre los 8 y 10 años, u 8 y 12 años. Entonces, ser coherentes también con la edad de los y las participantes es un elemento fundamental. Aquí les muestro, por ejemplo, algunos posibles riesgos que ustedes pueden tener en cuenta, que son riesgos de tipo físico, psicológico, legales, sociales o económicos. Eso depende obviamente del contexto de la investigación, del instrumento a usar. Y obviamente son reflexiones que cada investigador o investigadora debe realizar. Contarles un poco acerca de nuestro comité de ética en investigación. Lo olvidé de pronto porque no quise como dedicarle mucho tiempo a eso. En este momento pues estoy trabajando o hago parte del comité de ética en investigación de la UNAP. En este momento estoy presidiendo ese comité. Y es un comité que nació desde hace ya más de una década en la universidad, pero que en su última estructuración se hizo a través de la resolución 638 del 2022, y contarles un poco, ¿no? Que básicamente a través de esa resolución 8430 del 93 que les mencionaba previamente, el artículo 2 menciona que toda entidad en donde se realice investigación con personas, con animales o en donde haya intervenciones en el medio ambiente, está obligada a tener un comité de ética. Entonces, este es nuestro caso, obviamente, como universidad, y por eso existe un comité de ética al interior. Nuestro comité está conformado por 7 participantes. 5 de esos participantes somos trabajadores internos de la UNAP. Hay un miembro LEGO y hay un miembro externo en ese comité. Y que todo proyecto de investigación obviamente requiere reflexiones éticas, es un tema importante. Que todo proyecto de investigación requiera reflexión ética no significa que todo proyecto de investigación requiera aval del comité de ética. Eso es importante. Entonces, ¿qué proyecto de investigación requiere aval del comité de ética? Aquellos en donde hay contacto con sujetos participantes, hay contacto con animales o hay intervenciones en el medio ambiente. Si yo estoy haciendo un proyecto de investigación básica, por ejemplo, en donde yo quiero resolver un teorema, en donde yo quiero hacer una reflexión filosófica, pues tengo que hacer las reflexiones éticas, pero no requiero un aval del comité de ética.
Si yo quiero hacer una investigación en donde yo quiera conocer las condiciones, no sé, socioeconómicas de los vendedores ambulantes de Florida Blanca, Santander, sí requiero un aval del comité de ética, porque voy a tener contacto con estas personas. Entonces, el contacto con el comité de ética de la UNAV es este correo que ustedes ven ahí en pantalla. Y un tema que yo siempre quiero dejar, digamos que muy claro y que sea de conocimiento público, y es que esta resolución 8430 del 93, en su artículo sexto, literal G, manifiesta que solo se pueden emitir avales éticos de manera ex ante, es decir, antes de cualquier intervención. Entonces, digamos que como comité de ética, cuando llegan casos en donde ya hay intervenciones, es decir, ya se hicieron entrevistas, ya se hicieron encuestas, ya hubo encuentro con la comunidad, pues como comité de ética lo único que hacemos es declararnos inhibidos para emitir un aval. Y eso tiene unas consecuencias, eso tiene unas consecuencias legales, eso tiene unas consecuencias administrativas y en el peor de los casos puede tener unas consecuencias penales que digamos no me gusta siempre hacer como mucho énfasis en eso porque nuevamente la motivación es propia, ¿no? Digamos que hacer las cosas de forma adecuada, las formas importan y hacer las cosas bien, pues es necesario dentro de los procesos de investigación. No obstante, en casos particulares en donde no se llevan a cabo protocolos éticos de investigación como tal cual lo exige la ley, pues puede llevar a los investigadores y a las investigadoras a asumir unas posibles responsabilidades de orden administrativo, de orden penal y en ocasiones hasta de orden civil, dependiendo obviamente del tipo de daño o de perjuicio que se pudiese realizar. Álvaro, Entonces, una pregunta. sí, señor. Es que muchos profesores tienen esa pregunta. Digamos, yo voy a participar en una convocatoria, digamos, de mis ciencias, ¿sí? Sí, señor. ¿En qué momento yo debo pasar mi proyecto al comité? Antes de presentarme a la convocatoria, durante la convocatoria, después cuando gane. Entonces, digamos, me gustaría empezar como a aclarar esas cositas muy prácticas hacia los profes. Gracias, Andrés, muy amable. Bueno, la respuesta rápida es, depende de los términos de referencia de la convocatoria. Por ejemplo, en el caso de las convocatorias internas de la UNAP, y así se suele hacer, digamos que en la mayoría de universidades, al comité de ética se acude una vez el proyecto haya sido aprobado para financiación. Es decir, haya pasado todo el proceso de evaluación, haya salido favorecido y se le dice, sí, su proyecto fue aprobado para la financiación interna. Y entonces el siguiente paso en ese flujo de proceso es solicitar aval en el comité de ética en caso de que sea necesario. ¿Qué pasa con las convocatorias externas? Lo que aquí llamamos también como agenciamiento de recursos. Lo importante al final es entender que no puedo intervenir nunca sin una valeta. Eso es fundamental. Hay algunos TDRs, digamos que en las últimas convocatorias de financiamiento externo, he visto que dentro de los TDRs se exige que la propuesta vaya acompañada de una valeta. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando los TDRs exigen eso, los proyectos pues pasan por un proceso interno en la UNAP, y yo lo llamaría como un proceso de aval técnico, en donde las personas expertas en el campo del conocimiento le están dando un visto bueno a ese proyecto. Y luego de ese primer visto bueno del equipo técnico, entonces es trasladado hacia el comité de ética, en donde el comité de ética pues obviamente va a hacer una evaluación del cumplimiento de los protocolos éticos mínimos en la aplicación del proyecto y ahí es donde se emite ese aval. Entonces, digamos que eso depende de uno de los TDRs que de manera ortodoxa para financiación externa, cuando se presentan, van con el aval ya del comité de ética y en el caso interno se hace una vez se haya aprobado el proyecto de investigación. Vale, muchas gracias. Otra pregunta. Voy a hacerte varias preguntas que me hacen así muy prácticas, ¿sí? Y también Claro que si sí. tienen algunas preguntas, este es el momento. Un profesor, digamos, llegó y ya tiene su proyecto, él ya recogió la información, firmó los consentimientos y después me dice, bueno, ¿ahora qué hago con todo esto? O sea, ¿qué hago con esos consentimientos y qué hago con esa información? Entonces, ahí, ¿qué aconsejas tú? Es una muy buena pregunta. Pero antes de responder, ¿ese profesor o profesora ya tiene aval del comité de ética? Sí, En este caso particular. sí, ya. Listo, muy bien, Ya, es muy qué bien. hago con esa información. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, eh, digamos que en el consentimiento informado, yo tengo que decirle a las personas cuánto tiempo voy a
conservar esa información. ¿Sí? Si yo voy a hacer una entrevista, yo voy a hacer una encuesta, yo voy a decirle a esas personas, mire, esta información va a estar almacenada durante 2 años, durante 3 años, durante 5 años. Eso es un tema que va a definir el investigador de manera pues autónoma en función de la metodología y de lo que quiera hacer. Tiene que decirle en dónde va a estar almacenada, ¿cierto? Que tiene que ser obviamente un lugar seguro. Lo que hacemos los investigadores generalmente es que están almacenados en el Drive de la UNAV o en el OneDrive. Es un tema también fundamental. Si yo voy a almacenar información relacionada con investigación, ¿sí? Encuestas, entrevistas, fotografías, videos, etcétera, tienen que estar almacenados en, digamos que los repositorios de índole institucional. Yo no debo utilizar mi carpeta personal, de no sé, del arroba hotmail, del Gmail, etcétera, por una sencilla razón, porque yo estoy, ¿no?, blindándome de posibles fugas de información. Entonces, si llega a existir una posible fuga de información, por ejemplo, en el Drive de la UNAP, yo como investigador estoy blindado porque digo, se supone que en el Drive o los sistemas de información de la UNAP, las universidades y las empresas lo hacen, pues tienen protocolos de seguridad informática, ¿no? No por esa razón, por ejemplo, a ciertos sistemas de información solo se puede acceder dentro de la red interna. Entonces, yo tengo que almacenar esa información. La información que proviene de encuestas, ¿por cuánto tiempo tengo que almacenarla? Pues por el tiempo que yo prometí. Si yo dije 2 años, pues esa información tendré que tenerla almacenada 2 años y posteriormente destruirla. No puedo mantenerla más allá del tiempo que prometí a los participantes almacenar esa información. Y los consentimientos informados, que son los documentos que firman las personas que participan, tengo que tenerlos por un tiempo prudente, y ese tiempo prudente puede inclusive llegar a ser décadas. Porque yo no sé si en 5 años o 10 años puede aparecer una persona que diga, yo participé de X o Y investigación hace tanto tiempo y a raíz de esa participación eso me desarrolló un cuadro de ansiedad y eso luego me llevó a problemas en el trabajo, y eso me hizo perder el trabajo y me causó X, Y, Z perjuicio. Entonces, digamos que el consentimiento informado es un documento legal que yo tengo ahí en donde yo puedo salir como investigador y defenderme y decir, esta persona conocía los riesgos, esta persona se benefició de esta forma, los protocolos de atención eran estos, si la persona desarrolló ese cuadro de ansiedad, lo informó, no lo informó. Entonces, de preferencia, los consentimientos informados se mantienen siempre. Seguramente no a nivel perpetuo, pero sí la mayor cantidad de años posibles porque es una defensa legal que garantiza que la participación fue voluntaria y adecuada. Sí, pues igual yo siempre les digo a los investigadores, o sea, eso véanlo como un mecanismo para uno también protegerse como investigador. Yo sé que a Sí, veces señor. eso es cansón, que eso es complicado, a veces uno trabajar, digamos, cuando uno trabaja en comunidad, es difícil que las personas le firmen a uno, explicarles, ¿sí? También eso es muy importante, hacer un consentimiento que las personas entiendan de verdad, ¿no? O sea, no tratar de usar tantas palabras raras y demás cosas, sino que la verdad las personas lo entiendan y comprendan esto, qué es lo que están haciendo y hasta dónde llega el alcance del proyecto. Y otra Sí, cosa que señor. también, digamos, yo siempre pues en mis investigaciones es la cuestión de devolverle la información a la gente. O sea, digamos, lo que la gente dijo, lo que la gente escribió en su entrevista, pues que ellos sepan qué dijeron. O sea, hacer esa evolución de la entrevista transcrita. Es una buena práctica que uno debe tener como investigador, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O Carlos, Álvaro, ¿vas a decir algo más? Y sí, simplemente quería dejarles acá, digamos que para que sea de conocimiento público, aún siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, entonces, si quieren obtener información adicional sobre esto que charlamos el día de hoy, van a la página de la UNAP, y en esta parte superior derecha van a donde dice investigación y pican aquí en donde dice investigación en la UNAP y allí van a encontrar esta pestañita que dice Comité Institucional de Ética. Entonces, si ustedes pican ahí, pues ahí les aparece información adicional a todo esto que nosotros hablamos en la mañana de hoy, pues para que obviamente se sirva como complemento. Aquí tenemos unos formatos, unos posibles formatos, no los llamamos formatos, llamémoslo como un modelo, como una posible guía de sentimiento informado, de consentimiento informado. Esto no es a rajatabla, simplemente es como un recurso auxiliar para ustedes, para que puedan utilizarlo como guía en la redacción de estos consentimientos informados.
Y bueno, pues también mencionarles que desde el Comité Institucional de Ética pues estamos prestos para atender cualquier duda, inquietud, solicitud de parte de ustedes. Estamos justamente para acompañarlos en este proceso de investigación, obviamente dando cumplimiento a todos los, pues lo que exige la ley, pero más allá de eso, a lo que la ética en la investigación nos exige. Entonces, con eso digamos que quería cerrar formalmente mi presentación y ahora sí doy paso a las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Listo, muchas gracias. No, pues, o sea, no sé si Juan Carlos quiera volver a decir algo, si alguien tiene alguna pregunta. Yo solamente quería decir que, digamos, el, la brecha entre la ética y la investigación y la ciencia es una cuestión que es muy importante y que últimamente se ha venido generando, pues, muchas investigaciones, muchas reflexiones al respecto, porque al final, digamos, el evento que, digamos, catapultó la importancia de la ética en la investigación fueron las dos guerras mundiales, o sea, que fue cuando se vio como todo ese potencial científico e investigativo que se estaba dando, cómo se puede dar para el bien o para el mal. Como recomendación así extra, aquí les voy a pasar un enlace de un texto, es una novela, es de Benjamin Labatut, que se llama Un verdor terrible. Es una construcción de relatos de cómo la ética mal aplicada o mal llevado ese ethos en la ciencia y en la investigación puede llevar a cataclismos de la humanidad. ¿Sí? Entonces el tipo agarra una serie de relatos de la Segunda Guerra Mundial y los va llevando con una pluma hermosa, con inventos, con amores, con pasiones de ese ethos, y uno va entendiendo, ¿verdad? A veces lo que uno hace, cómo puede implicar en el futuro o a corto plazo. Entonces, mi recomendado esta semana es ese libro, Un Verdor Terrible, de Labatut. Se consigue por ahí también de forma no tan ética, pero pues si no lo encuentran por ahí, pues también lo pueden buscar. Y ya no sé si Juanca quiere decir algo para cerrar o si hay preguntas. Entonces es momento de hablar. Gracias, Andrés. No, pues algo muy corto sería, porque yo ya dije todo y Álvaro también, es de todas maneras animarlos a que se atrevan a hacer investigación y a seguir adelante, porque a veces el contexto de exceso de regulación, y eso es algo que hemos hablado en privado con Álvaro y hemos hablado también en el marco del comité de ética, porque yo pertenecía al comité, pues que no veamos esto como una burocratización de la investigación, que no nos desanimemos por lo que hay que hacer, porque en realidad no es tan complicado. La universidad está poniendo en práctica todo un ecosistema de la investigación y tiene un equipo de asesores, ¿no? Y realmente las condiciones se están dando para que uno pueda hacer investigación. Em, realmente casos como el del experimento de Tuskegee, que de hecho yo lo explico en el primer capítulo de mi libro La Lotería de la Vida, em, son muy extremos. O sea, eso es algo en lo que seguramente nosotros no nos vamos a encontrar. Fue muy extremo. Los participantes en algún momento se descubrió que la penicilina servía para la sífilis y no les dijeron, y pasaron casi 30 años y no les dijeron y obviamente no les aplicaron tampoco el tratamiento. O sea, son cosas muy extremas que yo no creo que uno se lo encuentre acá en nuestro contexto y que con un buen diseño de la investigación, pues todos nos vamos a mantener alejados de esos casos extremos. Es también un principio básico. Si uno diseña bien la investigación, no le va a pasar algo así tan grave. Entonces, pues a que se animen a seguir haciendo investigación y también yo quiero agradecer a Andrés y al equipo de la Dirección de Investigaciones por estos espacios que son muy interesantes para construir comunidad académica. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo preparé lo que venía a decirles, me liberé mucho. Me iba a concentrar en la primera parte, pero luego decidí hacer la segunda parte, la dimensión personal, porque creo que el objetivo de estos espacios es ese, es entrar en diálogo, nosotros que tenemos preocupaciones similares, condiciones similares y generar una comunidad académica. Eso es madurez para una universidad, es madurez para una región también.
Eso es todo por mi parte, entonces gracias a todos y todas, colegas. Vale, Juanca, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por tu espacio. Placer que hayas estado aquí con nosotros y esto nos hayas pues ah, resuelto unas dudas que yo tenía inclusive que los profesores me hacían y no sabía qué responder. Entonces, muchas gracias, a mí también me sirvió mucho esto. Y pues no sé si alguien más quiere decir algo o nos vamos a almorzar. Bueno, muchas gracias Andrés también por el espacio, por la invitación. También, como les mencionaba, pues desde el Comité de Ética estamos prestos para ayudarlos y concuerdo totalmente con lo que menciona Juan Carlos. Simplemente anímense a investigar. Yo creo que estos temas éticos son temas que con el tiempo y la experiencia se hacen tácitos, entonces ya eso es en automático, no es un tema nada que ver con burocracia, es simplemente un tema de unos principios elementales que tenemos que tener en cuenta. Eh, y bueno, pues gracias también nuevamente por el espacio, por la invitación y abierto a cualquier espacio o invitación adicional. Pues gracias. Ok, listo. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, ya saben contactar a Álvaro en el comité de ética o cualquier cosa, pues también se pueden hablar conmigo y nosotros los direccionamos. No olviden el formulario de asistencia, ahí lo pasé en el chat, por favor, eh, inscríbanse porque es necesario que lo hagan. Revisen la lecturita que les pasé, es muy divertida, es muy interesante y nos vemos entonces la otra semana ya con nuestra finalización del curso, ¿vale? Chao, Muchas chao. gracias. Álvaro, porfa, ¿puedes detener la grabación? Que es que yo perdí el host. Ok, perfecto. Vale, listo. Um, Bueno, chao. chao, chao.